Hola, en este video vamos a probar el teorema de Darboux, que es muy similar al teorema de funciones continuas, el teorema de valor medio, ¿no? Si nos damos cuenta, prácticamente la estructura es casi la misma, ¿no? Pero sin embargo aquí nos dicen que la función f es derivable y la derivada no necesariamente es continua. Pues si la derivada fuese continua, es decir, si mi función f fuese clase C1, ese teorema, digamos, saldría de manera inmediata aplicando el teorema de valor medio, ¿no? En este caso no, derivada no es necesariamente continua. Pero a pesar de que la derivada no es continua, nos está diciendo ese teorema que si encuentro un d entre dos valores de las derivadas de mi función f, entonces yo voy a encontrar un c en el abierto del intervalo, tal que este d va a ser la imagen de algún punto mediante la derivada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a ver el teorema. El teorema me dice que si f es una función que va del intervalo a b, que es compacto, hacia R, ¿no? Que es derivable de la función, entonces solamente necesito esto, que la función f sea derivable sobre un compacto. Entonces me dice que si yo encuentro un d entre la derivada de a y la derivada de b, entonces voy a encontrar un c que esté en el interior del intervalo a b, tal que justamente la derivada en ese punto es justamente este d, ¿no? Pues les digo que es muy similar al teorema de valor medio. Para demostrar esto, vamos a tomar primero un caso particular, cuando d es igual a 0. Luego que tomemos ese caso, vamos a poder generalizar, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer esto, ¿no? Si d es igual a 0, entonces, ¿qué es lo que tendría? Si d es igual a 0, entonces, lo que yo tengo es esto, que mi derivada en a va a ser menor que ¿quién? Que 0, y eso es menor que la derivada en b, ¿verdad? Entonces lo que tengo que demostrar es que existe un punto en el intervalo a b tal que la derivada en ese punto me dé 0. Es lo primero que voy a probar, ¿de acuerdo? Ahora, como mi función f es continua por ser derivable en el intervalo a b, entonces f es continua sobre un compacto. Aquí aplicamos el teorema de Weierstrass, que nos dice qué cosa, que si f es continua sobre un compacto, entonces sus máximos y mínimos se alcanzan en el compacto. Es decir, como f es continua en AB, entonces existe un seno en el intervalo AB, tal que justamente ese puede ser el mínimo o el máximo. Podemos trabajar con cualquiera, yo voy a trabajar con el mínimo, tal que f de c es menor o igual que f de x para todo x que se encuentra en el dominio de la función, es decir, en el compacto B, ¿no? Esto es por el teorema de Weierstrass. Entonces, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Mira, mi pregunta es esta. Este C que he encontrado aquí, ¿podría ser A, podría ser B o no podría ser los extremos? Necesariamente debe ser adentro, en el interior del intervalo. Vamos a probar que C no puede ser A ni tampoco puede ser B. Es decir, ese C debe ser un punto que se encuentra ¿dónde? En el intervalo, cualquier punto del intervalo menos A o B. ¿Y de qué manera demuestro eso? Muy bien, de esta manera. Yo digo, supongamos que C es igual a A. Supongamos que C es igual a. Muy bien, como C es igual a, luego tenemos qué cosa, que por eso tenemos que la derivada en C, o en la derivada en A, como queramos decir, vamos a ponerle en A nomás, es menor que 0. Ahora, tenemos que darnos cuenta de algo aquí, que esta derivada que tenemos aquí es en el punto A, y el punto A es el extremo, digamos, en este caso, digamos, inferior del intervalo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que este A no puede tener una derivada por la izquierda, o sea, no puede poseer una derivada lateral por la izquierda. ¿Por qué? Porque si se da cuenta, este A, lo voy a poner aquí así, como paréntesis, aquí está A, y aquí está B. Entonces, ¿qué pasa? Este A no puede aproximarse por la izquierda. ¿Por qué? Porque no hay puntos, no es un punto de acumulación por la izquierda, pero sí lo es por la derecha. Entonces, ¿qué significa esto? Que esta derivada que tenemos aquí es una derivada por la derecha. Lo que nos está diciendo que esto es la derivada por la derecha de A,
es menor que 0. Luego, cuando tenemos esta, hay un teorema que nos dice que si mi derivada por la derecha en un punto es menor que 0, luego existe un delta. Como es un punto de conversión por la derecha, entonces existe un delta tal que para los x que se encuentren donde entre a y a más delta, entonces yo que voy a tener que f de x es menor que f de a. ¿De acuerdo? Eso es lo que voy a tener. Ese es un teorema. Que si mi derivada por la derecha es menor que 0, entonces existe un delta tal que x pertenece a más delta y mi f de x es menor que f de a. Ahora, ¿pero qué pasa si esto fuese cierto? Porque he puesto que supongamos que c es igual a. Digamos, si esto fuese cierto, entonces ¿qué es lo que sería? Tendría que para estos puntos x que están en este intervalo, que están incluidos en el intervalo AB, aquí que están incluidos en el intervalo AB, ¿qué pasaría? Serían más pequeños que ¿quién? Que el mínimo, que C. Como yo he supuesto que C es igual a, esto es igual a f de C. Entonces aquí es más claro, ¿no? Tendríamos puntos que son más pequeños que el mínimo. Y esto sería obviamente una contradicción, ¿no? Porque yo he supuesto que este f de C es el mínimo de mi función en el intervalo AB. Por lo tanto, esta suposición que he hecho, esa afirmación es falsa. Entonces, C no es igual a. De la misma forma, puedes probar que si C es igual a B, vas a llegar a la misma contradicción, ¿de acuerdo? Aplicando el mismo criterio, la misma lógica. Entonces, para evitar hacer eso, yo voy a asumir ya que C es diferente de B, ¿no? Para demostrar esto, aplicas lo mismo, supones que tu C es igual a B. Vas a llegar a que una contradicción. Luego, es lo que tengo, que C no es ni A, C tampoco es B. Entonces, ¿dónde debe pertenecer C? Entonces, con esto, ¿qué es lo único que me dice? Bueno, entonces el único valor que podemos tener en C debe encontrarse aquí, en el intervalo abierto. C no puede ser A, no puede ser B. C va a ser cualquier valor menos A o B. Luego, ¿qué es lo que sucede? Como la función f es derivable en todo el intervalo AB, por el inicio del teorema, mi función f es derivable en todo el intervalo AB, entonces prácticamente C va a ser derivable en el punto C. Aparte, en este punto C existe un máximo, pero en este caso existe un mínimo, ¿no? En este caso tenemos que C es derivable en el punto, f es derivable en el punto C, f es mínimo la función f en el punto C, y aparte C es un punto de acumulación bilateral por estar en el interior. Por lo tanto, si yo aplico mi teorema de Fermat, ¿qué es lo que significa? Entonces, la derivada en C debe ser igual a 0, ¿no? Recordemos que el teorema de Fermat me pide que mi punto C sea un punto de acumulación, sea derivable en el punto C, es derivable, y aparte sea un máximo o un mínimo, en este caso es un mínimo. Por lo tanto, la derivada en C es igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces, si D es igual a 0, me encuentro un C de que me dé la derivada igual a 0. Entonces, cuando D vale 0, el teorema se cumple. Ahora voy a suponer el caso general, ¿de acuerdo? ¿Cómo suponemos el caso general? Entonces yo digo, sea g de x igual, ¿de acuerdo? F de x, mi misma función f de x menos d de x, ¿de acuerdo? Voy a suponer esto. Entonces, esta función, si te das cuenta, es simplemente d por la identidad. Por lo tanto es derivable, f es derivable, toda mi función es derivable. Entonces yo voy a dar la derivada. Entonces, ¿qué pasa? La derivada en g de x es igual a la derivada en x de f menos la derivada de esta función que vendría a ser simplemente d. Luego, esta función g que estoy tomando, me olvidé de ponerla, sea de función f de x, ¿dónde? Aquí, en el intervalo b. Defino de esta manera. La función de identidad está definida para todo R, en particular para este intervalo, y la función f de x está completa definida en este intervalo b, así que no habría problemas. Entonces yo tengo esta función g de x, f de x menos d de x en el intervalo a b, cuya derivada es esto. Entonces yo voy a calcular cuánto vale la derivada en a.
la derivada en A es igual a la derivada de f en A menos D. Y la derivada en G en B es igual a la derivada en B menos D, ¿verdad? Pero si nos damos cuenta, según lo que tenemos aquí arriba, la derivada en A es menor que D y es menor que la derivada en B. Luego mi pregunta es esta. Esta derivada en G es menor que 0. Y esta derivada en G de B es mayor que 0. ¿Por qué razón? Porque miren, aquí tengo que la derivada en G en A es derivada en A menos D. Y justamente tengo acá, mira, si la derivada en A le paso a restar menos D, es menor que 0, ¿sí? Y me sería acá, mira, derivada de f menos d, lo paso acá. Si este menos este d lo paso a restar, tengo que 0 es menor que derivada de f de b menos d. Es por eso que tengo que la derivada en a es menor que 0 y la derivada en b es menor que 0. Todo sale de acá. Eso lo paso a restar, luego se lo paso a restar al otro lado y voy a tener ambas condiciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si te das cuenta, ¿qué es lo que tengo? Tengo una función g de x. Es tiene derivada en a menor que 0 y una derivada en b menor que 0. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Entonces lo que tengo es que mi derivada en a es menor que 0 y esto es menor que la derivada en b. ¿Está bien? Entonces, ¿te das cuenta? Lo que tengo aquí no es algo muy similar a lo que tenía acá arriba cuando d valía 0. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Si ya tengo este caso particular resuelto y con esto he llegado a ello y con esto que tengo similar a esto, lo que voy a hacer es aplicar lo que he resuelto anteriormente. Entonces, como mi derivada en e es menor que 0 y mi derivada en derivada en g en vez mayor que 0, luego existe, ¿qué pasa? Un c que pertenece al intervalo AB, y hemos probado que tiene que estar necesariamente en el interior, ¿no? Tal que la derivada de g en ese punto, ¿cuánto debe ser? Debe ser 0, ¿no? Pero ¿qué es la derivada en g? Tenemos esto, mira. Tenemos esto. Entonces yo reemplazo simplemente la derivada de g en c, ¿quién es? Es la derivada en c menos d, que es igual a 0. Luego tengo que la derivada en c es igual a d. Es justamente lo que quería probar, ¿no? Que para dado ese d, acá arriba, encuentro un c que cumple esa condición. Justamente acá lo hemos encontrado, ¿no? Para recalcar, porque creo que no se entendió muy bien esto que está aquí, por lo que tenemos acá arriba, tenemos que la derivada en e es menor que d. Entonces aquí tengo que la derivada en a menos d debe ser menor que 0, ¿verdad? Y me forman algo acá. D es menor que la derivada en b. Entonces lo que tengo aquí es que la derivada en b menos d debe ser mayor que 0. Y con eso aclaramos esta duda, por si había quedado alguna duda, y tenemos resuelto el teorema de Darboux.